Imagina por un instante que la narrativa que conoces no cuenta toda la historia, que existen verdades secretas, mensajes cifrados en las palabras de Jesús, ignorados, malentendidos o incluso deliberadamente escondidos a lo largo de los siglos. ¿Qué pasaría si te revelara que el mensaje auténtico de Jesús no se limitaba a la fe, sino que abarcaba un saber más profundo, una sabiduría que desvela los misterios del universo y de la propia esencia humana? Hoy nos sumergiremos en las enseñanzas secretas de Jesús, aquellas mencionadas en evangelios apócrifos, textos gnósticos y antiguas tradiciones místicas. Lo más asombroso es que, al comprender estos mensajes, tu percepción de la realidad se transformará por completo. Al final de este viaje, desvelaremos la enseñanza más profunda de todas, una verdad capaz de revolucionar tu vida de una forma que nunca imaginaste. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Jesús ha sido vinculada al amor, la compasión y el sacrificio. Pero tras sus palabras se esconde un conocimiento mucho más amplio, un mensaje que trasciende la doctrina convencional. En diversas corrientes espirituales se le considera no solo un guía moral, sino un iluminado, un maestro de los grandes enigmas del ser y el cosmos. Sus enseñanzas contienen claves que han sido estudiadas por filósofos, místicos y buscadores a lo largo de los siglos. Para desentrañar estas enseñanzas ocultas, primero debemos preguntarnos por qué algunos textos sobre Jesús fueron excluidos de los evangelios canónicos. En los primeros siglos del cristianismo, numerosos escritos circulaban entre sus seguidores, muchos de los cuales presentaban ideas que desafiaban las estructuras de poder, ofreciendo una visión centrada en el autoconocimiento y la liberación interior. Con el tiempo, ciertos grupos de autoridad decidieron qué debía aceptarse y qué debía ser olvidado. Uno de los documentos más reveladores es el Evangelio de Tomás, un texto que atribuye a Jesús frases con una profundidad filosófica y espiritual distinta a los evangelios tradicionales. En este evangelio, Jesús no solo predica la fe, sino el autodescubrimiento. Una de sus frases más esclarecedoras dice: «Si traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que traes a la luz te salvará. Si no traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que no traes a la luz te destruirá». ¿Qué significa esto realmente? Jesús nos indica que dentro de nosotros habita un saber sagrado, una chispa divina que, al ser encontrada y cultivada, nos conduce a la verdadera libertad. Pero si ignoramos este potencial interno, si permitimos que nuestra vida sea regida solo por lo externo, por creencias impuestas o por el miedo, nos condenamos a una existencia de sufrimiento e ignorancia. Este mensaje resuena con enseñanzas de otras tradiciones esotéricas. En la filosofía hermética se afirma: como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, recordándonos que el camino hacia la verdad no está fuera, sino en nuestro interior. Jesús enseñaba a sus discípulos que el reino de Dios no es un lugar distante en el cielo, sino una realidad accesible aquí y ahora, para quienes buscan con un corazón sincero. Otro aspecto clave de sus enseñanzas ocultas es su énfasis en trascender el ego. A lo largo de su vida, Jesús usó parábolas para desmantelar la ilusión de una identidad basada en el ego. En el Evangelio de Lucas encontramos esta declaración poderosa: «El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará». Esto no es solo una invitación al sacrificio físico, como algunos han interpretado, sino una enseñanza profunda sobre la necesidad de superar la identificación con el yo superficial, con las etiquetas, posesiones y las ilusiones del mundo material. Jesús nos revela que solo al dejar atrás esa falsa identidad podemos acceder a nuestro verdadero ser, a la conciencia crística que reside en cada uno de nosotros. Los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos perseguidos por sus creencias, entendían bien este mensaje. Para ellos, el conocimiento o gnosis era la clave de la salvación. Creían que Jesús no solo vino a redimir a la humanidad, sino a despertar en cada persona la chispa divina que la une a la fuente suprema. Según los textos gnósticos, Jesús compartía en privado con sus discípulos más cercanos conocimientos que no revelaba al público, reservándolos
para quienes estaban espiritualmente preparados. Pero si este saber era tan poderoso, ¿por qué fue suprimido? La respuesta es simple. Un ser humano que comprende su verdadera naturaleza y accede al conocimiento interno no puede ser controlado. Las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas, han tenido siempre interés en mantener a la humanidad dentro de ciertos límites de pensamiento. Jesús, con su mensaje de libertad espiritual, representaba una amenaza para estos sistemas. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que el mensaje de Jesús se reduce a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, o hay algo más profundo, algo oculto a plena vista, esperando ser descubierto por quienes están dispuestos a buscar la verdad? En el siguiente tramo de este viaje, exploraremos un misterio aún más asombroso: la relación entre las enseñanzas de Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría, desde los esenios hasta los maestros orientales. Porque la verdad que él transmitió no era exclusiva de un solo pueblo, sino un conocimiento universal, accesible a todo aquel que desee comprender el verdadero significado de su mensaje. Déjame en los comentarios qué piensas hasta ahora y prepárate, porque lo que viene puede transformar para siempre tu visión de Jesús y su misión en la tierra. Para comprender verdaderamente las enseñanzas ocultas de Jesús, debemos explorar su conexión con las antiguas tradiciones de sabiduría. La mayoría lo conoce a través de los relatos bíblicos convencionales, pero rara vez se menciona que Jesús no surgió en un vacío espiritual. Su mensaje tiene raíces profundas en corrientes místicas como las enseñanzas de los esenios, el saber egipcio y la sabiduría oriental. Los esenios, una comunidad de místicos que vivían retirados cerca del Mar Muerto, practicaban un estilo de vida basado en la pureza, la meditación y el autoconocimiento. Se sabe que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, tenía fuertes lazos con este grupo. Los esenios creían en la iluminación del espíritu a través de la disciplina y la conexión con la divinidad interna, una idea que resuena con las palabras de Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros. Pero la influencia de Jesús no se detiene ahí. Algunos estudiosos sugieren que durante los años de su juventud, Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas, aprendiendo de otras tradiciones espirituales. En la India, antiguos manuscritos hablan de un maestro conocido como Isa, a quien muchos identifican con Jesús. Según estos textos, Isa pasó años entre monjes budistas, absorbiendo enseñanzas sobre la compasión, la meditación y la naturaleza ilusoria del mundo material. Y aquí es donde todo cobra sentido. Jesús no solo predicaba amor y fe, sino también desapego del mundo material y el despertar de la conciencia interna. Esta idea es sorprendentemente similar a las enseñanzas del Buda, quien siglos antes hablaba de la ilusión del ego y la necesidad de trascender el sufrimiento mediante la iluminación. En el antiguo Egipto, la sabiduría hermética enseñaba que todo en el universo es mente, que la realidad externa es un reflejo de nuestra conciencia interna. Jesús expresó esta misma idea de forma distinta cuando dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No se trata solo de fe ciega, sino de una comprensión profunda de que nuestra mente y espíritu tienen el poder de manifestar la realidad. Aquí llegamos a una enseñanza crucial, interpretada de muchas maneras, pero solo comprendida por quienes buscan más allá de las palabras. Jesús usaba parábolas, y muchas ocultaban verdades profundas accesibles solo para quienes tenían ojos para ver y oídos para oír. Tomemos la parábola del sembrador. Jesús habla de un hombre que siembra semillas, algunas en terreno fértil que dan fruto, otras en suelo rocoso que no crecen. A simple vista, parece una metáfora sobre la fe, pero al mirar más allá, vemos que Jesús alude al poder de la conciencia. Las semillas representan el conocimiento y el terreno, nuestra mente. Si nuestra mente está cerrada, el conocimiento no echa raíces. Pero si nos abrimos a la verdad, ese saber florecerá y nos transformará. ¿Y qué decir de la famosa frase: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? No es solo una invitación a la oración, sino un código para la búsqueda activa de la verdad.
Jesús nos dice que el conocimiento no nos será dado pasivamente. Debemos buscarlo con determinación y un deseo genuino de comprender. Sin embargo, no todos estaban preparados. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose, os despedacen». No estaba menospreciando a las personas, sino señalando que el saber sagrado solo puede ser recibido por quienes están listos. Revelar estas verdades a quienes no lo están genera rechazo y confusión. Esto nos lleva a un punto crucial. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han sido perseguidos, malinterpretados y silenciados. Jesús no fue la excepción. Su mensaje era revolucionario, porque enseñaba que el verdadero poder no reside en instituciones religiosas, sino dentro de cada persona. No vino a fundar una nueva religión, sino a despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza. ¿Qué sucede cuando un mensaje de esta magnitud llega al mundo? Desafía las estructuras de poder. No es casualidad que Jesús fuera condenado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. No era solo un predicador. Era alguien que revelaba un saber capaz de liberar a las personas de manipulación y miedo. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha intentado suprimir la verdad? ¿Cuántos textos han sido censurados? ¿Cuántos maestros silenciados? Y sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Aquí es donde todo cobra sentido. Jesús enseñaba que el verdadero despertar no viene de afuera, sino desde dentro. No se trata de seguir dogmas o tradiciones impuestas ciegamente, sino de buscar la verdad por uno mismo. En la siguiente parte, exploraremos la enseñanza más poderosa de Jesús, una verdad tan profunda que ha sido malentendida y ocultada durante siglos. Si realmente quieres conocer el secreto final que puede transformar tu vida, quédate hasta el final, porque lo que viene es lo más revelador de todo. Dime en los comentarios qué opinas hasta ahora, y si quieres que continúe, házmelo saber para seguir desentrañando estos misterios ocultos. Si observamos con atención las palabras de Jesús, descubrimos que su mensaje encerraba una enseñanza aún más profunda, malinterpretada y distorsionada a lo largo de los siglos. Jesús no solo hablaba de amor y fe, sino del poder oculto dentro de cada ser humano. Su misión no era solo traer salvación, sino revelar el camino hacia la iluminación espiritual, un sendero que pocos han comprendido en su totalidad. Pero antes de desvelar esta enseñanza final, hay un misterio que debemos abordar. Jesús hablaba en parábolas, usando símbolos y metáforas que para muchos parecían enigmáticos. En el Evangelio de Marcos, sus discípulos le preguntaron por qué enseñaba así, y él respondió: «A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice en parábolas». ¿Por qué Jesús no explicaba sus enseñanzas directamente a todos? La respuesta es clara. El conocimiento verdadero no puede imponerse, solo puede ser descubierto por quienes lo buscan. Quienes no están preparados para recibir la verdad, la rechazarán, la ridiculizarán o la distorsionarán, mientras que quienes tienen la mente y el corazón abiertos podrán verla con claridad. Y aquí entramos en la enseñanza más poderosa de todas. Jesús dijo: «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». ¿A qué verdad se refería? Muchos han interpretado esto como una invitación a seguir sus enseñanzas. Pero hay algo más. Jesús aludía a una verdad más profunda, capaz de liberar a la humanidad del sufrimiento, el miedo y la ilusión del mundo material. Para entenderlo, miremos otro de sus mensajes impactantes. «Vosotros sois dioses», registrado en el Evangelio de Juan. Esta afirmación, una de las más malentendidas, no sugiere que debamos adorarnos a nosotros mismos, sino que dentro de cada uno hay una chispa divina, una conexión directa con la fuente de todo lo que existe. Este concepto no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones espirituales antiguas se habla de que el ser humano es un reflejo de lo divino. En la filosofía Vedanta de la India, se enseña que Atman, el alma individual,
y Brahman, la realidad suprema, son uno. En la sabiduría hermética se dice, Dios es mente y el universo es mental. Todo esto nos lleva a la misma conclusión. La divinidad no está separada de nosotros, sino dentro de nosotros. Jesús también dejó otra pista en una de sus declaraciones más misteriosas. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Durante siglos, muchas religiones han enseñado que el reino de Dios es un lugar al que se llega tras la muerte, pero Jesús decía lo contrario. El reino de Dios no es un destino lejano, sino un estado de conciencia alcanzable aquí y ahora. Esta fue una de las razones por las que sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas por las autoridades de su tiempo. Si las personas comprendieran que la divinidad no reside en templos ni instituciones religiosas, sino en su propio interior, dejarían de depender de intermediarios para conectar con Dios. Pero hay algo aún más impactante. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, «Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como el exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino». Esta frase encierra un significado esotérico profundo. Jesús nos indica que la clave para despertar espiritualmente es la unificación de los opuestos, la integración del cuerpo y el espíritu, de lo material y lo divino, de la mente consciente e inconsciente. Esta idea se asemeja a lo que enseñaban los alquimistas medievales, quienes veían la alquimia no solo como transformar plomo en oro, sino como un proceso interno de iluminación. En la Cábala existe el concepto de tikkun, la restauración del equilibrio en el alma, y en la tradición taoísta, el equilibrio entre yin y yang como clave para la armonía. Si Jesús conocía este saber profundo, ¿por qué fue condenado? La respuesta es clara. Su mensaje desafiaba las creencias establecidas y ponía en riesgo el control de las instituciones religiosas. Jesús enseñaba que el poder divino no pertenece a una élite, sino a todos los seres humanos. Cuando alguien revela un conocimiento que puede liberar a las personas de la manipulación, inevitablemente se convierte en una amenaza para quienes desean mantener el dominio. Pero aquí viene lo más importante. Jesús no dejó estas enseñanzas solo para sus discípulos de aquel tiempo, sino para todos los que en el futuro estuvieran listos para recibirlas. Su mensaje es atemporal y sigue resonando hasta hoy. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si realmente comprendiéramos estas enseñanzas? ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras con certeza que dentro de ti está la llave para acceder al reino de Dios, para conectarte con la fuente de toda creación? En la última parte de este viaje, desvelaremos el secreto final, la enseñanza más trascendental de Jesús, tergiversada y oculta, pero que, al entenderla, transforma completamente cómo vemos el mundo. Si has llegado hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación es la revelación definitiva. Déjame en los comentarios qué opinas hasta ahora y dime si quieres que continúe con la última parte, donde finalmente desentrañaremos el misterio más profundo de las enseñanzas de Jesús. Ahora hemos llegado al punto culminante de nuestro viaje. Hemos explorado cómo Jesús enseñó el despertar de la conciencia, la divinidad interna y la conexión con el reino de Dios dentro de cada ser humano. Pero hay una enseñanza final, un saber tan poderoso que ha sido velado a lo largo de la historia, distorsionado y ocultado para que pocos lo comprendan. Antes de revelar este secreto, recordemos una de las frases más enigmáticas de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A simple vista, esto puede parecer una invitación al sacrificio, pero su significado es mucho más profundo. Jesús no hablaba de perder la vida en un sentido físico, sino de trascender el ego, de dejar atrás la identidad limitada que nos encadena al sufrimiento y a la ilusión de separación. Este es el núcleo de todas las enseñanzas espirituales avanzadas, la muerte del falso yo y el renacimiento en la verdadera esencia. Es el mismo principio que encontramos en la filosofía budista, donde la iluminación solo se alcanza al trascender el ego,
y en la alquimia espiritual, donde la muerte simboliza la transformación del ser en su estado más puro. Jesús mismo vivió esta transformación en el momento de su crucifixión. Su muerte y resurrección no fueron solo eventos históricos, sino símbolos de un proceso que cada uno de nosotros debe atravesar. La crucifixión representa la disolución del yo ilusorio, el desprendimiento del apego al mundo material, mientras que la resurrección simboliza el despertar de la conciencia, la entrada en un estado de unidad con lo divino. Pero hay algo aún más impactante. Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino que dejó pistas para quienes realmente quisieran comprenderlo. En el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús que fue ocultada durante siglos, encontramos una declaración extraordinaria. Si traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que traes a la luz te salvará. Si no traes a la luz lo que está dentro de ti, lo que no traes a la luz te destruirá. Aquí está el secreto final. La clave del despertar no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de seguir dogmas, buscar salvadores externos o esperar un paraíso lejano, sino de descubrir el tesoro oculto en nuestro interior, de despertar la chispa divina que ha estado dormida durante tanto tiempo. ¿Por qué esta enseñanza ha sido ocultada? Porque implica una verdad peligrosa para los sistemas de control, que cada persona tiene dentro de sí el poder de conectarse con lo divino sin necesidad de intermediarios. Jesús no vino a crear una religión, vino a mostrar un camino de liberación. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás listo para este despertar? Porque entender esta enseñanza no es suficiente. Saber que el reino de Dios está dentro de ti no cambia nada si no das el siguiente paso. El verdadero conocimiento no es información, es transformación. Jesús no solo habló de la verdad, la encarnó en cada una de sus acciones. Y esa es la invitación que nos deja, no solo escuchar, sino experimentar, no solo creer, sino vivir la verdad. Si realmente quieres despertar a esta realidad, comienza por mirar dentro de ti. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida está basada en el miedo y no en el amor? ¿Dónde sigo atado a creencias que me limitan? ¿Estoy viviendo desde mi verdadera esencia o desde una identidad creada por el mundo exterior? Y, sobre todo, recuerda estas palabras. Vosotros haréis cosas aún mayores que estas. Jesús no vino a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino lo que nosotros también somos capaces de lograr cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. El secreto final es este: el reino de Dios no es un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar ahora. No hay barreras entre nosotros y la divinidad, excepto las que nosotros mismos hemos construido. Y cuando derribamos esas barreras, cuando dejamos de buscar afuera y nos volvemos hacia nuestro interior, entonces y solo entonces encontramos la verdad que nos hace verdaderamente libres. Si esta revelación ha resonado contigo, si sientes que hay algo dentro de ti que despierta al escuchar estas palabras, entonces no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Tal vez esta sea la señal que estabas esperando. Tal vez ahora sea el momento de comenzar tu propio camino de descubrimiento. Déjame en los comentarios tu opinión. Dime qué parte de este mensaje ha resonado más contigo y, si quieres que sigamos explorando estos conocimientos ocultos, házmelo saber. Porque esto, querido buscador, es solo el comienzo. Gracias por mirar.